¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos nuevamente. Entonces vamos a comenzar con nuestra sesión. Ya ha comenzado la grabación. Voy a compartir para rápidamente, primero, como de costumbre, hacer nuestra pequeña revisión, ¿no? Para consolidar lo que hemos llevado la anterior semana. Bueno, en nuestras actividades estaban estos, ¿no? Estos tres. Está el foro, la tarea y el cuestionario. Bueno, en relación al foro, a ver, vamos a revisar algunas de sus preguntas. A ver, al azar, aquí a Lourdes. A ver, ahora sí. Aquí está, Lourdes, ¿no? ¿Está Lourdes? Bueno, aún no ha entrado, me parece. Entonces, la pregunta era ventajas, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones de los estudios de casos y controles? A ver, está bien. Cualquier la plataforma o esto podría encontrar en cualquier libro también. Dice, en relación a otros estudios de seguimiento, los costos son relativamente menores. Ya está bien, son los económicos. El tiempo que se aplicará debe ser, ¿no? Para el estudio es más corto en relación a otros, ya que el evento o desenlace ocurrió. Sin embargo, los resultados son relevantes. ¿Ya? Aplicable para el estudio de enfermedades raras que se comportan en brotes o tienen un largo periodo de incubación, ya que el tiempo para la identificación de este se realizó en un estudio de cohorte. Permite el estudio de distintos factores de riesgo simultáneamente. ¿Ya está bien? Como les decía, el estudio de cohorte me permite varias o muchas variables de respuesta, perdón, de exposición, pero una sola de respuesta, ¿no? En cambio, las cohortes es al revés, me permiten varias de respuesta, pero una sola de exposición. ¿Ya? Las limitaciones no estima directamente la incidencia porque no hay un seguimiento como tal, ¿no? Entonces, aquí no se sabe si fue primero la exposición y después fue la variable de respuesta o el evento en salud, o como decir si fue el huevo o la gallina, o primero, cuál de ellos fue primero, ¿no? Entonces eso no se puede identificar bien porque no hay seguimiento en estos estudios. Dice la segunda, la secuencia temporal entre exposición y enfermedad no siempre es fácil de establecer, ¿no? Es decir, que existe el riesgo de un caso control, puede estar incubando el evento. O sea, si yo elijo en un momento era control, pero rápidamente se ha vuelto caso, ¿no? Eso puede ser también una limitación, ¿no? Que no es fácil discriminarlos bien. Y el 3, facilidad de introducir sesgos, ya sea el de selección, información y especialmente de memoria dependiente del caso control. Eso sí, les decía, tiene varios sesgos y tiene varias amplia posibilidad de sesgos, pero si ya sabemos que los trae, que los va a tener, entonces ya desde un inicio también hay forma de poder minimizar esos sesgos. Por la naturaleza retrospectiva del evento, no permite calcular directamente el riesgo. Entonces, calculamos un riesgo relativo indirecto, ¿no? Como es el OR, no un riesgo relativo como oficial, diremos, como si se hubiera hecho un estudio de cohortes. ¿Ya? ¿Está bien? Este ya lo he corregido, no me sale la opción. Algunos ya los he corregido, algunos no. A ver, vamos a ver. A ver, la siguiente es de Janet. A ver, ventajas es un buen diseño para investigar enfermedades infrecuentes. Se trabaja sobre sucesos que ya ocurrieron. Por eso les llaman también de forma, como les decía, mal llamados retrospectivos, porque en realidad cuando hemos visto esto de la clasificación de diseños, no es un diseño en sí el decir prospectivo o retrospectivo. Esto en realidad es una característica del diseño de cohortes, que puede ser prospectiva o retrospectiva. Ahora, de que hay autores que dicen que soy diseño, sí,
¿no? Yo recuerdo un libro en enfermería que lo clasifica como un diseño, es decir, retrospectivo o prospectivo, pero debe ser de 10 1. Entonces, es en realidad yo creo más correcto el considerarlo más una característica de diseño que un diseño en sí, el decir prospectivo o retrospectivo. Entonces, el único que merece esta característica es la cohorte, ¿ya? Aquí está, a ver, dice, se trata de sobre sujetos que ya se trabaja sobre sucesos que ya ocurrieron, se obtienen resultados de forma rápida, son útiles en enfermedades de larga latencia o de incubación, son de bajo costo. Limitaciones: presenta complejidad para determinar la temporalidad de sucesos, se ocupan de un resultado por lo que no permite determinar otros efectos, es verdad, porque hay una sola variable de resultado, entonces el que define caso, control, no puedes tú añadir más posibles resultados, ¿no? Estudia solamente una variable de resultado, que ya habíamos dicho, no permite calcular el riesgo, no proporcionan estimadores de prevalencia, incidencia o riesgo atribuible. Esto, no puedo hablar de prevalencia. ¿Por qué? Porque los casos y los controles, si tienen una relación uno a uno, así lo he diseñado, un caso por un control, entonces la prevalencia va a ser 50% y no es algo natural, ¿no? Sino es algo que yo he puesto por el diseño. Si yo hiciera 2 a 1, 3 a 1, igual, ¿no? No es una prevalencia real, sino es lo que yo estoy calculando para poder hacer esto. Después tenemos incidencia, no se puede calcular porque no hay seguimiento. Entonces no puedo discriminar los nuevos de los antiguos, no puedo sacar, por lo tanto, incidencia acumulada, no puedo sacar tampoco riesgo atribuible, que simplemente es la relación, la resta, ¿no? de un resultado digamos, de la respuesta en un grupo expuesto menos el grupo no expuesto. Entonces, está bien, ya, muy bien. Entonces, a ver, un hito más, a ver, unas dos más, o sea, unos dos espacios voy a recorrer y esa va a ser la última. Entonces, en general, creo que están bien las respuestas. La cosa es que ustedes se acuerden también, ¿no? Después. Entonces, miren aquí, entre las ventajas, dice Paola, los estudios de caso y controles constituyen el mejor diseño epidemiológico para investigar enfermedades infrecuentes y que se expresan en brote. Pueden conducirse con rapidez, puesto que los desenlaces ya ocurrieron, obteniéndose resultados relevantes en un tiempo breve. Posibilitan el estudio de distintos factores de riesgo simultáneamente, ¿ya? Varios puedo tener como factores de exposición o factores de riesgo, factores de predicción, cualquiera de esos, ¿no? Son sinónimos. Desventajas: es complejo determinar la temporalidad, ¿no? Vale decir, si la causa precedió al efecto, como sería esperable. Pueden no detectar a pacientes que aún se encuentran incubando la patología y que han sido seleccionados como controles, sí, como ya habíamos dicho, debido a la naturaleza retrospectiva de la secuencia de eventos. Este tipo de estudios no permite calcular directamente el riesgo, puesto que solo puede definirse la proporción de personas con el desenlace que estuvieron expuestos en el pasado, ¿no? ¿Está bien? Adicionalmente, presentan cierto tipo de sesgos, como el de memoria, y son particularmente prominentes, ¿no? Ya, perfecto. Miren, está muy bien. Les he hecho buscar esto porque de los tipos de estudio que pueden hacer ustedes, incluso en sus centros de salud, en sus lugares de trabajo, este es uno de los más recomendables, ¿no? Después de los descriptivos, este sería el más fácil, económico, ¿no? Que en este momento se adecua no solamente a las necesidades actuales por la pandemia y la crisis, ¿no? Sino en general se adecua muy bien. Si ya sabemos que va a haber el sesgo del recuerdo u otros sesgos, hay que tratar de minimizarlos. Algunos se pueden, ¿no? No se puede desaparecer, digamos, ¿no? El sesgo, pero se puede minimizar. Entonces, tomando en cuenta esto, sí podemos lograr estudios interesantes, ¿no? Que nos hablen sobre factores de riesgo o factores pronósticos. Esta sería una de las mejores formas. Ahora, si ustedes están en un ambiente
hospitalario, dependiendo del tiempo de latencia de la variable de respuesta, pueden hacer estudios interesantes de cohortes, ¿no? Por ejemplo, la cohorte retrospectiva. La corte retrospectiva se puede armar en base a historias clínicas, ¿no? Yo puedo encontrar una serie de pacientes que hayan tenido una determinada enfermedad y yo puedo armar un estudio de caso control o si deseo un estudio de cohorte. ¿Cómo haría la parte retrospectiva o un estudio de cohorte retrospectivo? Armo mis grupos, ¿no? Expuestos y no expuestos. Digamos que en la historia clínica dice que, no sé, me voy a imaginar que tiene el hábito tabáquico, ¿ya? Entonces ese dato está presente en la historia clínica. Entonces puedo hacer y ver todas las consultas, de repente si ha internado por alguna cosa, y es como si le hiciera un seguimiento al paciente sobre alguna variable que yo defina, ¿no? Yo puedo definir como mis variables de respuesta, digamos, muerte, puedo definir complicación en relación a alguna cosa pulmonar, puedo elegir complicación en relación a algo cardiovascular, digamos, ¿no? Entonces ya tengo tres variables de respuesta. Entonces voy esperando y voy tomando mediciones frecuentes, digamos, no sé, dependiendo de la velocidad de la aparición de la variable de respuesta, puede ser, no sé, cada día en caso de terapia intensiva, ¿no? Puede ser cada 3 meses en caso de que fuera una consulta externa donde se hace seguimiento a pacientes, pues dependiendo, ¿no? Entonces, ahora parece algo complejo, ¿no? Pero haciendo este esfuerzo y después dejando pasar el tiempo, ya tienes información robusta, diremos, ¿no? Para poder hacer alguna, informar de algún factor de riesgo o de algún factor protector. Entonces, nosotros en nuestro medio tenemos ya información que no es tan propia, sino de otros países, de otros lugares sobre factores de riesgo, factores pronósticos, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que no están confirmados o no sabemos la magnitud en nuestra población, no sabemos la dirección, ¿no? Si es de riesgo o es de protección. Entonces, eso sería interesante. Ahora que estamos entrando nuevamente bueno, esto del COVID-19, a la cuarta ola, también es una oportunidad de poder investigar. Hay que investigar muchas cosas, como ser la capacidad diagnóstica de las pruebas que tenemos para la nueva variante, ¿no? Hay muchos que dicen que el antígeno nasal ya no sería tan bueno para identificar a la variante Delta, ¿no? Otros dicen que entonces, que solo la RT-PCR sería la ideal, pero aún así han habido falsos positivos. Entonces hay que ver, ¿no? Entonces tenemos eso dentro del ámbito del diagnóstico. Dentro del ámbito de riesgo y de pronóstico, podemos ver nuestros factores propios, ¿no? Nuestros factores como características que nos hagan diferentes. Habría que ver, o sea, a mí me salta la duda si los eritrocitémicos, por ejemplo, por eritrocitosis patológica de altura, tienen mayor probabilidad de tener un COVID grave, ¿no? Que me parece algo lógico por esto de la trombosis y eso, ¿no? Entonces podría ser, ¿no? Y así. Entonces, estas cosas que se pueden armar este estudio o un estudio de corte en un hospital, en un centro de salud, ¿no? Donde vas juntando, diríamos, la información de estos pacientes. Y cada vez, si tienes tú una variable que no está en la historia clínica, cada vez que viene tu paciente, vas aplicando o sea, ¿cómo vas a medir esta otra variable? Si de repente la historia no dice que fuma, algo tan sencillo, y no en todas las historias se ha preguntado si fuma, entonces al hacer todos los controles posteriores en el seguimiento de mi paciente, hablando de una consulta externa, puedo aplicarle un cuestionario y ver las variaciones dentro del hábito de fumar, cuántos cigarrillos fuma, de repente de aquí a 3 meses ya no fuma o ha bajado la cantidad de cigarrillos, ¿no? Entonces puedo hacer ese levantamiento de información que después han visto el tiempo pasa rápido, de repente en un año ya tengo suficiente información, ¿no? Entonces, dentro del área de pronóstico y de etiología,
estos dos son los estrellas, ¿no? Los estudios estrellas, que serían el caso control y la cohorte. Y por la facilidad y por estas ventajas es que más he hecho énfasis en esta semana en el estudio de casos y controles. A ver, veremos la tarea. A ver, ya, bueno, alguien no ha presentado la tarea. Solo tengo 24 de 25. A ver, vamos a ver, al azar también. Mm, a ver, Julio. A ver. Entonces la pregunta o la instrucción solamente era identificar, ¿no? Ahora, parece fácil, pero no siempre lo es, ¿ya? Bueno, aquí yo necesitaba la indicación, bueno, aquí vamos a abrir el artículo, encontrar un artículo y el otro aspecto era indicar cuál es la variable de exposición y cuál es la variable de respuesta. Entonces parece algo sencillo, primero el diseño, no siempre está esto claro en los estudios, pero hay algunos tips que nos van a ayudar a darnos cuenta. Si determinan ORs, por ejemplo, ya esto ya digo, debe ser un caso control, ¿no? A ver, este es de 1998. Este es un poco pasado, Julio. Entonces, en lo posible, tratar siempre de trabajar con artículos más actuales, ¿no? Más o menos 10, 5 años, exagerando. Ahora, si fuera este un artículo bien clásico, no importante, esto sí, podríamos aceptarlo hasta más de 10 años de repente, ¿no? Pero eso es lo más infrecuente en nuestra literatura. A ver, dice, factores de riesgo para cáncer cervicouterino en mujeres de Zacatecas, ¿sí, no? En el material y métodos dice ya, estudio de casos y controles, ya, en usuarios de programa de prevención y control, los casos fueron. Entonces, lo que determina los casos, eso es la variable de respuesta. Entonces, ¿qué han sido los casos? Las que han tenido diagnóstico corroborado por histopatología de displasia severa, ¿no? Displasia severa, em, cáncer in situ, e invasores, ¿no? Entonces, que tengan este criterio, displasia severa, cáncer in situ e invasor, esas son las que han sido casos. Las controles son lo opuesto, las que no tienen este diagnóstico. A ver, vamos a ver cuál es la exposición. Se seleccionó un control por cada caso, se ha pareado por edad y por la fecha que se realizó la citología. El riesgo de neoplasia cervical aumentó con el número. Una variable de exposición es número de gestaciones, ¿no? Otra variable es que dieron a luz por lo menos 3 veces, o sea, que hayan terminado el embarazo por lo menos 3 veces. Otra variable es la utilización del anticonceptivo o anticonceptivos no hormonales. Miren, ¿por qué me doy cuenta? Porque en cada una está su razón de momios. Esta RM es el OR. El OR también se llama razón de momios. En México lo usan mucho, y RM, por eso aparece, ¿no? Entonces aquí muy interesante, ya tiene sus intervalos de confianza al 95%, que por ejemplo, miren, para número de gestaciones, cuando está, digamos, es aumentado, habría que leer a partir de cuánto, pero cuando tiene, digamos, un incremento, no sé, en el número de gestaciones, tiene un riesgo 5 veces más, ¿no? De tener ese diagnóstico del cáncer, ¿no? Y su intervalo de confianza es significativo. Miren, va de 2.4 a 11, o sea, no está siendo atravesado por el 1. Entonces, sí, es significativo. A ver, veremos este de aquí arriba, perdón, número de gestaciones había sido así, 5.2, ¿no? Igual es significativo su intervalo de confianza. El que yo estaba viendo es 5.1, dice las que dieron a luz al menos 3 veces, ¿no? Entonces, esto 5 veces más es importante, ¿no? Y el último es el que hayan utilizado anticonceptivos no hormonales, que casi es el 2, ¿no? O sea, 2 veces más el riesgo de tener, y esto es, por un pelo, es estadísticamente significativo. Miren, va de 1.3, o sea que está un poquito más allá del 1, no está siendo atravesado por el 1. Si estuviera siendo atravesado por el 1,
el límite inferior sería 0 punto algo, ¿no? Pero este no. Entonces es algo significativo. Ya, muy bien. Ahora vamos a ver si así lo has identificado en tu tarea. A ver, aquí está. Este debe ser. A ver, lo voy a ampliar. Este lo ocultaremos y un poquito más grande. Dice, la variable de respuesta, cáncer cervicuterino, ¿no? Y con su especificidad de lo que mencionaba. Variable de exposición, edad, edad de la menarca, edad de inicio de la vida sexual, número de parejas sexuales, número de embarazos, número de partos, número de abortos, número de cesáreas, ¿ya? Miren, es posible que en el resumen solo hayan puesto las que han sido significativas, ¿no? Pero vamos a ver más abajo, son varias. Entonces, como habíamos dicho, me permite una sola de respuesta y varias de exposición. Miren, aquí ha incorporado variables de control, ¿ya? Esto está muy bien. Yo no les he pedido tanto, ¿no? Pero muy bien si lo has identificado, Julio, porque estas variables de control también se llaman confundentes y muchos aquí a veces son más las variables de control que las otras variables. Entonces, ¿qué significa? Que voy a hacer este análisis, miren, como son muchas variables, aquí se ha debido hacer cáncer con edad de la menarca, cáncer con edad de inicio de, o sea, uno por uno se ha ido relacionando con la variable de respuesta y de ahí obtenemos los ORs crudos, ¿no? Y ahí sabemos si se asocian o no se asocian. Como son variables cualitativas todas, solemos hacer un chi cuadrado primero y si se asocia, recién calculamos el OR y su intervalo de confianza, ¿ya? Entonces, las variables de control nos duplican el análisis. O sea, cáncer con edad hago entre los que tienen, bueno, esto toma de, o sea, Papa Nicolau, digamos, positivo y negativo. Los que tienen colposcopía positiva, negativa. O sea, en vez de hacer esta relación una sola vez, hago dos veces, ¿no? Con esto o sin esto. ¿Cómo será la relación del cáncer con edad de la menarca, pero en relación o ajustado, diremos, por la colposcopía? Entonces, toma híbrida y la visita al médico periódicamente. Estas son pruebas de diagnóstico, ¿ya? No son variables de riesgo o variables que se puedan asociar como de protección. O sea, a ver, habría que ver si es positivo y negativo. Esto está hablando de diagnóstico y no de riesgo. Ahora, si dice que si se ha hecho o el número de tomas de Papa Nicolau, no sé, a ver, vamos a ver. Eso habría que ver. A ver, directamente nos vamos a ir a material y métodos. Ya, estos son los casos, cómo han obtenido los casos, los controles, la información. Las unidades médicas, las variables de estudio fueron sociodemográficas, edad, procedencia, estado civil, nivel educativo, edad de inicio de vida sexual, número de compañeros, embarazos, partos, cesáreas, abortos, además de la presencia de signos citológicos positivos de infección por HPV y otras como el uso de anticonceptivos. A ver, la tabla número 1. Aquí, la tabla número 1 de un estudio de caso y control suele ser esta, ¿no? Donde me está informando de la frecuencia, ¿no? De los factores. En este caso, miren, esta es cuantitativa, edad, por eso tiene este formato. Todas estas son cuantitativas y estas son cualitativas, ¿no? Entonces, cómo nos damos cuenta? Por el análisis. Miren aquí, las cuantitativas tienen pues promedio o media, es lo mismo, ¿ya? Tiene su desviación estándar, siempre es acompañada de la desviación estándar, el promedio o media, ¿ya? Tiene en este caso su valor mínimo, su valor máximo y su valor P, ¿no? Bueno, este valor P ya está adelantado, digamos, aquí nos está mostrando si hay asociación o no, ¿no? Entre esta edad con el cáncer. Ahora miren, cuando son variables cuantitativas,
generalmente son diferencia de promedios, ¿no? Por lo que se obtiene este valor P. Entonces, a ver, vamos a ver aquí abajito debe decir eh, mm, test de tendencia lineal, dice, pero este asterisco, aquí está. El asterisco que nos muestra aquí, miren, de la P, dice P de prueba T para diferencia de medias. Entonces, acuérdense, si yo tengo mis variables cuantitativas en mi estudio de casi control, entonces, para ver, ¿no? Si se asocian o no, puedo buscar la diferencia de promedios. ¿Qué me va a decir? El promedio de edad, digamos que es mayor en las que han tenido cáncer de cuello uterino, ¿no? Y así. Pues aquí aparentemente por ejemplo, edad de inicio de la vida sexual. Otra, miren, esta es menor a 0.05, esta no. Esta por un pelito, ¿no? 0.04, número de parejas sexuales. El número de embarazos es significativo. El número de partos es significativo. Número de abortos no. Número de cesáreas no. Entonces, como les decía, en los resultados solo han puesto las cosas que han salido estadísticamente significativas, ¿no? Tenemos acá, ahora sí, las variables cualitativas. Miren, edad lo han analizado de las dos formas, como cuanti y después como quali, porque lo han categorizado en menos de 20, 18 a 19, de 17 a 16 y menos de 15. Y miren, para cada desenlace, las que son menores a 15 ha tenido mayor probabilidad, digamos, ¿no? Mayor OR. Aquí ya no está calculando los OR. Aquí no podemos calcular porque son cuantitativas. Con una cuantitativa no puedo hacer una tabla de 2 por 2, ¿ya? Con las cuales sí, ¿ya? Así, Yumar, adelante. Sí, Yumar, puedes hablar. Ya, bueno. No, estaba aquí, ¿no? Aquí, aquí. Ya. Entonces, miren, el que más, bueno, este significativo, por ejemplo, de 18 a 19, este no, porque va de 0.8220 a 2.5, está el uno ahí, así que este no es significativo. Este, bueno, en realidad está incluyendo al uno, está sobre el uno, el límite inferior, así que no. Este es significativo porque va de 1.2, un poquito más allá del 1, a 3.5. Después el número de compañeros sexuales, aquí ya se especifica más si es más de uno o, bueno, esto medio raro, de 0 a 1 de repente, ¿no? Y aquí hay un asterisco, habría que ver, a ver, este grupo de referencia. Ya, los que están con asterisco son los grupos de referencia, o sea, que para calcular estos ORs hacen esto en relación a esto en relación a esto, y todos se van relacionando con este grupo de referencia, ¿ya? Entonces, el número de compañeros sexuales es no significativo. A ver, número de gestaciones es significativo todas, ¿no? Y la que más es esta, mayor a 12 gestaciones, ¿no? Entonces, mientras más aumenta el número de gestaciones, mayor probabilidad, ¿no? El valor P dice tendencia, a ver, 0.0001. Esta imagen, ¿dónde está? No la encuentro. Mm, en algún lugar me lo he pasado donde está indicando este símbolo, ¿no? Número de partos, a ver, vamos a ver, este es significativo, este también, el que más, número de partos habíamos dicho, ¿no? Este 12, ¿ya? Am, Después el número de cesáreas, igual, pero no es significativo. El número de abortos tampoco es significativo, ¿no? Entonces, aquí está, ya me está diciendo dónde está este simbolito, test de tendencia lineal, ¿ya? Y la razón de momios ajustada por edad, ¿ya? Este simbolito, a ver, lo voy a ampliar que no puedo verlo bien. Son dos signos de más continuados. A ver, vamos a ver en la edad. mm,
Aquí está, ¿no? Esta razón de momios, en realidad todo lo que han calculado está ajustado por edad. ¿Eso qué significa? Que no entra en realidad la edad. Si hemos ajustado por edad, no entra edad en el análisis. Si esto ha llevado a un análisis multivariado, no debería incluirse la edad. A ver, vamos a ver, tal vez más adelante expliquen eso, ¿no? A ver, anticonceptivo utilizado, este ya es el resultado de ajustado por edad, donde este ya es un modelo, ¿no? Donde han encontrado, han combinado estas, donde está edad de inicio, número de partos, número de parejas, y de acuerdo a eso se ha recalculado los ORs, pero ya son ajustados todos, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, miren, ninguno es significativo. A ver, este de aquí ya es modelo multivariado, como les decía. Esto ya es con una regresión logística. Siempre va a ser regresión logística en un estudio de casos y controles porque la variable de respuesta es dicotómica y ese es el requisito de la regresión logística, que la variable de respuesta sea dicotómica. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí ya vemos este y bueno, aquí tenemos dos casos y controles. Aquí está como la descriptiva entre casos y controles, los que han tenido anticoncepción, número de partos vaginales, edad de inicio, ¿ya? Y aquí está, nos está diciendo por quiénes está ajustada esta razón de momios, ¿no? Por edad, edad de inicio. Estos son los diferentes modelos. Uno puede jugar con los modelos. Puedo yo decir, estas tres se han asociado y cuando yo combino estas tres, realmente es el desenlace. Entonces puedo armar incluso modelos de predicción, o sea, puedo armar hasta instrumentos, como ustedes han debido ver el FINDRISC para diabetes, han debido ver el Framingham para riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces muchos de ellos se arman en base a la identificación de las variables o de estos factores de riesgo a través de estos modelos. ¿Ya? A ver, presencia de signos citológicos positivos. Esto es lo que me parecía raro. Signos citológicos, o sea, positivo, negativo. O sea, el tener además, digamos, esta prueba positiva ha incrementado el riesgo, ¿no? A 5 veces más, ¿ya? Entonces, sí, no lo han considerado como de control, así como de exposición, diríamos, o sea, no, yo pensé que lo habían considerado como de diagnóstico, perdón, y ese es otro análisis, ¿no? Pero está bien, como lo has identificado, Julio, entonces sí está bien identificada como variable de control, porque así dice acá, así lo han hecho, ¿no? Listo. Entonces, muy bien, ya, muy bien. Entonces ha sido un artículo interesante y tienes ¿no? La respuesta, el insumo está correcto. Ya, entonces, Julio, ¿está presente? Sí, doctora. Julio, por favor, un número, a ver, del 1 al 10. Ucha, lo mejor el 10. Ya, desde aquí, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. A ver, Norma, ¿está presente Norma? No, no. Ya, a ver, Norma, tal vez en este tu adjunto la respuesta, ¿no? O el artículo, aquí está. Entonces, mientras lo ingresaremos al artículo y mientras observamos. Cumplimiento del tratamiento de... Ay, a ver, volveremos. Ya lo voy a cerrar nomás el de julio. Este también. Ya listo. Cumplimiento del tratamiento de la infección tuberculosa latente en una cohorte de contactos de enfermos de tuberculosis. Ya, aquí nos está hablando de que es una cohorte.
¿no? Y la instrucción es que era un estudio de casos y controles. A ver, vamos a ver este es, ¿no? Cumplimiento del tratamiento de la infección tuberculosa latente en una cohorte de contactos de enfermos de tuberculosis. Hasta aquí es un estudio de cohortes, ¿no? No es caso control. A ver, estudio epidemiológico analítico observacional de seguimiento de una cohorte retrospectiva, ¿no? Entonces no cumple con lo que se ha solicitado, pero igual analizaremos para ver, no, perdón, en la instrucción era o cohorte, ¿no? Sí, a ver, igual voy a revisar antes de crucificar la norma. A ver, vamos a Usted, ver. buenas noches, doctor. Sí, Buenas a ver, noches, doctora. sí, norma. Dijo usted en la pregunta, digo, en la petición, dijo casos, controles o cohortes, cualquiera Sí, de los dos era. así es. Así es, dice acá en la instrucción, ¿no? Entonces yo estoy recordando mal. El caso control era en el foro. Aquí está, miren, aquí está estudio de casos y controles o cohortes. Perfecto. Ya, entonces, perdón, a Norma. Entonces vamos a continuar analizando. Entonces este nos va a servir para ver cómo es las variables, la disposición de las variables en un estudio de cohortes. Como habíamos dicho, aquí pueden haber varias de respuesta, pero solo una de exposición, ¿no? Entonces, aquí, métodos, dice, ¿no? Y ha habido un seguimiento, bueno, ellos han armado un seguimiento de forma retrospectiva desde el 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2016. A ver, ¿de qué fecha es el artículo? Este es del 2018, ¿ya? Después dice, los participantes fueron los contactos de enfermos con tuberculosis, este debe ser el lugar, ¿no? Se estudiaron variables de caso, índice y variables independientes. Bueno, la variable dependiente dice aceptación y cumplimiento eh, de la infección tuberculosa latente, de los contactos a través del análisis univariado y multivariado. Y hasta ahí no se entiende muy bien cuál era la de respuesta, bueno, la de respuesta parece que es ¿no? La aceptación y cumplimiento de la infección tuberculosa latente. A ver, vamos a ver cuáles eran las de exposición. A ver, material y métodos. Vamos a ver esto en los resultados. A ver, voy a buscar si es que tiene su opción a PDF. Aquí está. En PDF se ve ya ampliados ¿no? Los gráficos y todo, las tablas, y se puede ver más fácil. Ya, aquí está. A ver, introducción. Y entonces, si no se puede ver claramente en las tablitas, vamos a ir a ver con más detalle el material y métodos. Este está siguiendo las normas STROP, ¿no? Que eso está muy bien. Para publicar se necesitan hacer la aplicación de esta lista de chequeo, ¿no? Donde incluso estos diagramas de flujo ya se pueden descargar en eso de las normas STROP. Y me acuerdo haberles dicho que iba a mostrarles, ¿no? Aprovecharé ahorita para mostrarles la red Ecuador, ¿no? Cuando estábamos haciendo búsqueda. Entonces, antes que me olvide, esta red Ecuador, es como Ecuador, pero con T, ¿no? Y con Q, Ecuador. Entonces, miren, esta es una red donde se ponen listas de chequeo para cada uno de los diseños y donde ustedes pueden saber cuáles son los pasos que no pueden faltar en un determinado tipo de estudio. Miren, para ensayos clínicos en la lista de chequeo, digamos, de la guía CONSORT. Para estudios observacionales, lo que estamos viendo, caso control, cohortes, son estudios observacionales. Esas son las normas STROP, la que está bien clarito aplicada en este artículo, ¿no? Para revisiones sistemáticas están las guías PRISMA. Para solamente protocolos, porque sí se puede subir protocolos, como les había mostrado para clinical trials, aceptan también ensayos clínicos y aceptan también estudios observacionales y han visto, les he mostrado protocolos, entonces también tiene su guía. Para las de diagnóstico son START, ¿no? Para casos o reporte de casos, CARE.
Para las de guías de la práctica clínica, AGRI. Para investigación cualitativa, RQR. Para investigaciones en animales o estudios en cajas Petri o células, ¿no? ARRAP, dice, ¿no? Bueno, RIP. Para estudios cualitativos, ¿no? Como habíamos dicho dentro de, no sé, de la investigación, la clasificación grande son qualis y quantis, ¿no? Entonces, todo lo que estamos viendo son quantis, cuantitativo, pero la investigación cualitativa, que también es interesante y es parte de la epidemiología clínica, ¿ya? Porque ahí comprendemos percepciones, sentimientos. Si no funciona mi programa, yo puedo ir y hacer un cualitativo y ahí me voy a dar cuenta que estos mitos, estas cosas de repente no influyen tanto en el paciente que no permiten que demande un determinado beneficio. Entonces, sí, si a alguien le interesa, también está creciendo bastante la investigación cualitativa en salud y las evaluaciones económicas, ¿no? Entonces, todas tienen, ahí están todas las alternativas que habíamos visto dentro de la clasificación de diseños y cada una tiene su guía. Miren las guías STROP, entonces, a ver, vamos a ver a sus extensiones o aquí donde dice STROP. Tienen también diferentes versiones, ¿no? Generalmente la más actual suele ser la primera, ¿no? Pero esta en realidad, miren, aquí está para estudios de corte transversal, esta es para casos y controles, esta es para cohortes y esto es para estudios combinados. A ver, ya que estamos viendo corte, voy a abrir la de cohorte, está en Word y en PDF, le voy a poner el de Word. Entonces aquí me está mostrando, ya lo está descargando, me está mostrando la lista de chequeo de qué cosas tiene que tener un artículo en que sea observacional, ¿no? Entonces, en este caso, que sea un observacional de cohorte. Entonces aquí miren en el título, ¿no? Ya tiene que tener estas características. Entonces, en indicar el tipo de estudio en el título, ya me está diciendo, ¿no? O sea, varias cosas, como cumple el artículo que hemos visto, tiene justamente esto, ¿no? En su título ya me estaba diciendo cohorte. Ahí, aquí está, ¿no? Cohorte. Entonces hay que ir viendo, con calmita lo pueden ir analizando. Si ustedes quieren hacer también un estudio de este tipo, aquí es fácilmente ver qué cosas no pueden faltar, ¿no? Y aquí yo voy a chequear qué cosas tiene y qué no tiene. Miren, en la introducción tiene que tener esto. En los métodos tiene que tener esto. Específicamente para método está interesante porque está direccionado a cohorte, ¿no? Después está, miren, el sesgo, el tamaño de la muestra, cuáles eran las variables cuantitativas, los resultados, hay una parte descriptiva, también la información de la respuesta, los principales resultados, la discusión y así, ¿no? Entonces pueden ustedes aprovechar también y conocer estas normas, ¿no? Miren, aquí hay algunas otras adjuntas, pero este no tiene flujograma. Ya aprovecharemos para ver, a ver, uno que tenga flujograma es el consort, ¿no? Miren, voy a aprovechar para abrir el consort, que es para ensayos clínicos. Aquí tenemos, aquí está, miren, su diagrama de flujo, aparte de la lista de chequeo. Entonces, este es el que me ha parecido ver bien en el artículo, donde pone, se trabajó con tantos pacientes, se ha excluido a tantos, ¿no? Este diagrama. Entonces ya está en Word, se puede descargar así y simplemente llenar y es una ayuda también para los que van a publicar, ¿no? Miren, de esa forma uno puede ir poniendo las opciones. Entonces yo vi en el artículo, está aplicado esto, a ver, ¿dónde está el artículo? Aquí está, esta, ¿no? Entonces, donde han tenido 162 casos, después de estos, bueno, sus contactos, ¿no? De ellos, el 333 han dado positivo y el 77 han sido casos de tuberculosis con algún contacto con recomendación del tratamiento para esta tuberculosis latente, dice, ¿no? Infección de tuberculosis latente. Y así, ¿no? Entonces aquí gráficamente es fácil ya
saber cómo han encontrado la muestra, cómo han obtenido. Miren, aquí a estos 77, bueno, estos contactos de estos 77 casos, ¿no? Han aplicado sus criterios de elegibilidad y se han quedado, bueno, han excluido 27 y se han quedado con 199 contactos, ¿no? Entonces, el estudio es en los contactos de los pacientes con infección a tuberculosis latente. Entonces, esta es su tabla 1 y aquí podemos ver fácilmente todos los casos y control y las cohortes. Bueno, en general, también los ensayos clínicos, todos los estudios comienzan con una tabla 1, que suele ser la que resume toda tu información descriptiva. Entonces, miren aquí, yo digo, ya, si estas eran los contactos con infección latente de tuberculosis, era la variable de respuesta, me imagino eh, tener la tuberculosis, ¿no? Bueno, estas son las variables que se han testeado. Entonces, sexo, país, tipo de tuberculosis, baciloscopía, cultivo, radiografía, ¿no? Y ahí está sus porcentajes, ¿no? Edad es la única cuantitativa, por eso esto debe ser un promedio, ¿no? Y es la única diferente. Miren, todas las demás son porcentajes. A ver, vamos a ver su asterisco. Dice edad, media y desviación estándar. Entonces, acuérdense que promedio es lo mismo que media, es 45.1 y su desviación estándar es 17.5. Es amplia, es mucha variabilidad dentro de la muestra, ahí de todas las edades ahí, ¿no? Sexo, aquí generalmente las mujeres son más, pero aquí no. Miren, los varones son del 70.1%. Generalmente solemos tener más mujeres cuando son estudios donde se invita a la población a participar y ahí hay un sesgo, también suele haber un sesgo, el sesgo del voluntario, ¿no? Que generalmente cuando se hace invitaciones, campañas, pónganse, siempre las mujeres tendemos a aceptar con facilidad y los varones no. Entonces, por eso suelen ser más mujeres, ¿no? Pero en este caso, miren, el 70.1% más varones. Miren, aquí todo esto está descrito solo en los casos, ¿no? Después tenemos, esto es de los 77. Entonces, me parece que aquí manejan dos poblaciones. Estos son los que tienen la infección de tuberculosis latente y sus contactos debe estar aparte. A ver, vamos a buscar otra tablita. Aquí está, características de los contactos, dice, ¿no? Entonces, los contactos eran 199, entonces son dos poblaciones. Y estos también tienen una variabilidad amplia, ¿no? Dentro de lo que es edad, y estos 38.2 son más jovencitos, ¿no? Que los casos, digamos, o que los que han tenido el diagnóstico, la enfermedad, ¿no? Y aquí tenemos la misma distribución. Y generalmente estos son las variables de exposición, ¿ya? Pero como esta es de corte, ¿no? Me acuerdo que esta es de corte, hay una sola de exposición, hemos dicho, ¿no? Entonces habría que ver, a ver, ¿dónde están los riesgos relativos? Esta ha calculado ORs. Entonces puede ser que sea un caso control anidado en una cohorte, pero habría que analizar mejor. Análisis de asociación de adherencia al tratamiento de la infección. Ya. A ver, la variable de respuesta entonces es adherencia, ¿no? Quienes se cumplen, diremos, ¿no? Se adhieren al tratamiento y estas son, a ver, ¿qué otra variable? No está fácil de identificar aquí. Cumplimiento del tratamiento de la infección latente con el resto de las variables independientes. Ya, este pareciera un caso control, porque son hartas de exposición y una sola de respuesta. Ya veremos nomás el diseño. Aquí, antes de resultados, material y métodos, dice. A ver, estudio analítico observacional y cohorte. Aquí dice retrospectivo. Miren, la cohorte prospectiva, hay tres variedades de cohortes, ¿no? Hay una retrospectiva, una prospectiva y una ambispectiva,
¿no? O también se llama bidireccional, porque tiene las dos direcciones. Comienza en el pasado y puede terminar en el futuro. En este caso, de las tres, la que es menos, o sea, puede tener más sesgo de medición es justamente la retrospectiva. ¿Por qué? Porque cuando usamos información ya disponible, ya existente, no siempre podemos tener las variables que queremos. A veces pasan que en la historia clínica no tiene páginas, no han tomado peso a todos los pacientes, detalles, ¿no? En cambio, en la prospectiva siempre vamos a tener todo porque ya se toman las previsiones para que todos los días se cumpla con determinada medición o cada cierto tiempo, ¿no? La población de estudio fueron contactos convivientes y no convivientes de enfermos con tuberculosis de estas comarcas de Lleida, dice, ¿no? Se incluyeron los contactos con prescripción de tratamiento, ya registrados en la encuesta epidemiológica. Se excluyeron los contactos con ausencia de información, ya. Se recogieron variables del caso índice y variables de contactos. La edad, el sexo, el país, ya. Significado. Piensa que puede afectar la prueba de tuberculina positiva. A ver, la fuente de información es de tipo. Aquí están incluso sus preguntas. A ver, yo quiero saber cuál es la variable. A ver, el objetivo del estudio fue estimar la aceptación y el cumplimiento del tratamiento, ¿ya? Y sus factores asociados. O sea, este planteamiento parece de un caso control, ¿no? Y en contactos de enfermos con tuberculosis detectados por el sistema de enfermedades. Hoja epidemiológica, fuente recogida de datos mixta. Mm, mm, mm. Y entonces, aquí nos ha dejado con la duda. Entonces, no está muy fácil de discriminar aquí, ¿no? A ver, Norma, vamos a ver cómo lo has analizado. Aquí nos vas a sacar de la duda. A ver, aquí dice la variable de exposición es contactos estrechos de enfermos de tuberculosis. Contacto, es que entonces la exposición es tener el contacto estrecho con enfermos de tuberculosis. Ya. La variable de respuesta es el cumplimiento del tratamiento o la adherencia al tratamiento. Ya, entonces podría ser, no es fácil en este artículo de determinar esto. Entonces, es muy importante para poder entender, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué han usado ORs y no riesgos relativos? Esto puede ser, ¿no? Porque ha sido un estudio retrospectivo. Entonces ellos ya tenían la información, o sea, ¿cuál es el peligro más grande en un estudio retrospectivo? Que ya tienes la información de todo, ¿no? De la exposición, de la breve respuesta, todo en un momento dado, y hay que saber organizarlo para poder presentarlo, ¿no? Entonces aquí habría que darle más tiempo de análisis, ¿ya? O algo que quieras decir, Norma, ¿no? Ya está, ¿no? Ya, entonces este me falta mejorar no es tan fácil analizarlo, ¿ya? Entonces lo voy a mirar mejor. Hemos aprovechado para ver estas guías. Ya, a ver, una víctima más. A ver, al azar, vamos a escoger solo una más. Ya, a ver, el 5, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Es de Grace. ¿Está Grace? Ya, a ver. No encuentro el documento. Este es el artículo. Mm, el enlace no está completo, Grace. Mira, dice aquí solamente ese cielo de Argentina. ¿Está Grace? Ya, miren, no puedo seguir el enlace, está incompleto.
Entonces no tenemos tampoco el análisis de cuál es cuál, ¿no? Ya, entonces guardamos y la víctima siguiente es Karen, ¿no? ¿Está Karen? Sí, doctora. ¿Cómo estás, Karen? A ver, ¿cómo te ha ido? ¿Has tenido alguna dificultad? Como hemos visto el artículo así medio difícil, ¿o ha sido fácil? Sí, un poquito, porque al principio me dio dificultad encontrar así, un estudio de casos y controles, pero he logrado identificar como tal lo que nos pedían, ¿no? Las variables y he hecho un poquito de la descripción y al final no sé si está bien, pero viendo que lo que estaba explicando, creo que me falta un poco. A ver, vamos a ver tu artículo, estudio sobre, a ver, aquí también lo tienes, ¿no? Aquí en el título lo dice, ¿ya? Sobre factores de riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en adultos mayores. Entonces, ya con el título ya podemos decir, los casos y los controles han sido definidos de acuerdo a si tiene diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, ya creo que ya se ha abierto. Aquí se habrá abierto. No. Entonces lo voy a nomás copiar. No se puede abrir. A ver, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Son las 20:00 Ya está. Ustedes ya van a tener su título de o sea, de tener la maestría, ¿no? En salud pública, mención epidemiología. Les van a preguntar, ¿no? Cómo hacer, cómo analizar, y esto tienen que saberlo, ¿no? A ver, copiar, otra vez, pegar. Ya, si no podemos abrir, entonces debe estar la información básica en tu... Ahí, aquí está. Estudio de caso y controles sobre factores de riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en adultos mayores. Este es del 2020, ¿ya? Está bien, a ver, en Cienfuegos, esto creo que es en Cuba, ¿no? Sí, Mm, doctora, no estoy en Cuba. no, perdón, Ecuador, dice, ¿no? Perdón, sí, Ecuador. A ver, estudio latinoamericano, dice, una enfermedad elevada, fue analizar el sobrepeso y obesidad, dieta, tabaquismo, ahí ya nos está diciendo cuáles son las variables, y aquí está clarito las variables de exposición, obesidad, dieta, tabaquismo, como factores de riesgo en adultos mayores en un consultorio médico, pero eso es en Cuba, en Matanzas, Cuba, ya, que efectuó un estudio observacional transversal, analítico y retrospectivo de tipo caso control. Mm, ya, bueno, esto, por ejemplo, yo no le pondría retrospectivo porque es mal llamado retrospectivo el caso control. Y en algunos casos las mediciones puedo hacerlo de forma prospectiva. Así que no siempre trabajamos de forma retrospectiva, ¿no? Entonces, bueno, tal vez por eso también lo ha especificado aquí, ¿no? Obteniéndose los OR mediante análisis bivariado. A ver, aquí, aquí está para un nivel de significancia del 95%, se obtuvo que los factores de riesgo de dieta y tabaquismo se asocian, ¿ya? Ya tenemos la respuesta, ¿no? Entonces ya sabemos, la variable de respuesta es diabetes mellitus tipo 2, las variables de exposición, esta es obesidad, dieta y tabaquismo. Entonces, así tendría que ser bien claro, ¿no? A ver, veremos en PDF para que podamos ver las imágenes y las tablitas más ampliadas. A ver, este dice estudio de casos y controles. Aquí está. Revista, o sea, la revista es cubana, ¿no? Pero bueno, también la persona debe ser ecuatoriana, pero ha publicado también, o sea, de información de Cuba en una revista cubana. Ahí está la introducción, ya. A ver, materiales. Miren, bien bonito aquí está
identificadas las variables. A ver, en material y métodos dice estudio con diseño observacional, ¿no? Como habíamos visto, justificando incluso por qué es cada una de las categorías, diremos, ¿no? De la clasificación de los estudios. A nivel relacional, ya está bien. Está bien académico también, bien explicadito. Miren aquí, es la variable dependiente, que es lo que yo les llamo, yo estoy acostumbrada a decir la variable de exposición, ahí digo, de respuesta, perdón. La variable dependiente es la variable de respuesta, ¿no? La variable resultado también. Y la variable independiente es la que yo les digo, variable de exposición, variable de predicción, ¿ya? Entonces aquí está bien clarito que la dependiente o de respuesta es diabetes mellitus, ¿no? Y la independiente o los factores de riesgo que ellos han medido, sobrepeso, dieta y tabaquismo, ¿no? Y aquí dice muy bien cómo han medido cada una de las cosas, ¿no? Esto es de acuerdo, a ver, a las preguntas habría que ver, ¿no? Si en los últimos 12 meses tiene tolerancia, síntomas, deseos, entonces debe haber un instrumento que mida todo esto en relación al tabaquismo. ¿Cuáles han sido sus variables sociodemográficas? Bueno, en este caso demográficas, aspectos éticos, ¿ya? Y criterios de inclusión, criterios de exclusión, el análisis estadístico, ¿no? Aquí está quien utilizado, dice, intervalo de confianza al 95%. Se ha utilizado la razón de productos cruzados, también miren otro nombre, otro sinónimo del OR, para confirmar la asociación, dice, ¿no? El odds ratio, su error estándar y su intervalo de confianza al 95%. Ya, muy bien. Han hecho con SPSS, está bien, hasta aquí está interesante, muy bonito. Y así clarito sabemos, ¿no? Cuál es la disposición, cuál es la del resultado. Esta es su tabla 1, donde debería estar todo. Aquí está con números absolutos. Miren, aquí abajo los totales, recién están los porcentajes. Entonces está hablando de la raza, ¿no? ¿Ya? De la raza de acuerdo, según sexo, aquí está cruzando, ¿no? Raza, aquí, y sexo. Ahí veremos aquí asociación, esta es la salida incluso, ¿no? De cómo sale en el SPSS. Y aquí han calculado, miren, sale 1.57 y su intervalo de confianza es no significativo. Va de 0.95 a 2.5. Entonces, este resultado, como también se nota en su valor P, ¿no? De la prueba chi cuadrado, es mayor a 0.05, entonces es no significativo. A ver cómo le habrá ido con la dieta. Con la dieta es altamente significativo. Miren, su valor P, su intervalo de confianza de 49 a 144 y el OR es de 84. Entonces, este sí, y es una magnitud importante de esta asociación. Eso es lo que ve el OR, ¿no? La magnitud de la asociación. Entonces, generalmente hacemos primero pero generalmente hacemos una chi cuadrado solamente para evaluar si hay una asociación. Si hay una asociación, hay que ver la magnitud y la dirección, y para eso nos sirve el OR. Magnitud, el tamaño. Hace rato, digamos, nos salía 5. Este es mucho más grande, miren, 84. Y la dirección, si es mayor a 1, es de riesgo. Si fuera esto menor a 1, es de protección. Entonces, para eso nos sirve el OR. Y como nos ha ido con el tabaquismo, igual es altamente significativo y el OR es, digamos, redondeando 10 veces más el riesgo, ¿no? El intervalo de confianza no contiene el 1, así que es estadísticamente significativo, ¿no? Y aquí hacen el resumen justamente de lo que habíamos visto, 84, 9.6, 1.57. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver si criterios de valoración. Miren, nos está diciendo cómo vamos a valorar el OR. No existe asociación cuando es igual a 1, cuando es mayor a 1, factor de riesgo, menor a 1, factor de protección, y cuando miren estos valores, pero es no significativa, ¿no? Dice, si el límite inferior, miren aquí bien bonito de su intervalo de confianza,
es menor a 1, ¿no? Si va de 0 punto algo a algún otro valor, significa que contiene el 1, entonces es no significativo. Sí, aquí tenemos otra alternativa también, ¿no? Donde también me da que es no significativo. En cambio aquí, miren, si es mayor a 1, los dos es significativa. Y si fuera de protección y los dos son menores a 1, de 0 punto tantos a 0 punto tantos, es significativo, ¿no? Entonces, bien bonito esto, bien académico, y uno se da cuenta, digamos, rápidamente cuál es, ¿no?, la variable y cuál es la otra variable. A ver, esto lo voy a cerrar. A ver, Karen, ¿cómo te ha ido? Aquí está el artículo, muy bien. Y vamos a ver el análisis, tal vez está más abajo. Doctor, está más arriba. Al principio está. El artículo lo puse abajo. Ah, ya. A ver, ¿dónde está la variable? Aquí está. Aquí. Más. Eso son como una descripción que he hecho para aclarar un poquito. Debajo de eso está en conclusiones. Un poquito más abajo. Ya, Un aquí poquito más está. abajo. Un poquito. Ahí está. Ah, ya. No consigo explicar los factores de riesgo para los adultos mayores son, ya, estos tres, o sea, son nuestras variables de exposición. Bueno, pero aquí nos ha salido significativo para dieta y tabaquismo, ¿no? En el artículo, pero sí, estas han sido, o sea, obviamente esto lo analizamos antes de hacer un estudio, ¿no? Antes, si nosotros fuéramos los que estamos escribiendo este artículo o este estudio, obviamente definir cuál es la variable de exposición y de respuesta, lo hacemos antes, ¿no? Entonces, en este caso, antes de hacer el estudio. En este caso, ya obviamente ya sabemos el resultado, ya sabemos que estas dos no se asociaron, pero como ellos han planificado, estas tres eran las de exposición. ¿Ya? Entonces, aquí no lo has puesto como un título, digamos, pero sí, la variable de respuesta es esta, ¿no? Y las variables de exposición son estas. A ver, y eso es todo, ¿no? Listo. Entonces, mira, está muy bonito tu artículo, Karen. Sí, se puede ver, digamos, em, claramente cuáles son cuáles. Y van a encontrar así los artículos, no son fáciles, como nos ha tocado el otro. No siempre están pues así claritos como te dice desde el título caso y control, ¿no? Entonces, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o quiere hacer revisar esta tarea. Ya, entonces nos vamos a salir de aquí. Doctora, buenas noches. ¿Podría ver el Buenas mío? noches. Sí, claro, ¿cuál es tu nombre? Kenia Burgoa, Dione Kenia. Ya, estoy abriendo otro. Aquí está. Y ahorita salimos de la duda. Está un poquito lento. A ver. Nombre. Kenia con K, ¿no? Sí. Aquí está. Ah, no, No, Karen. No estás. Dione es mi primer nombre. Ah, Con perdón. Dione, ¿Con D? sí, con D. Ahí. Aquí está nombre D. Aquí está. Ah, no. Aquí está. Dioné. Ya. Sí, doctor. A ver, vamos a ver. Aquí está, ¿no? Este documento. Entonces, ¿te dicen más Dioné o te dicen Kenia? Kenia, doctora. Ah, ya. Aquí está. Entonces dice, a ver, lo vamos a buscar igual el artículo. Si es que queremos, porque aquí no está, ¿no? Ya. Sí, no me dejaba descargar el PDF. Ahí lo veremos el artículo. Ya. Entonces, comparación, ¿no ve? Vitamina D. Así, de los niveles de vitamina D en pacientes con y sin acné. Estudio de casos y controles combinado con un ensayo controlado aleatorio.
Entonces aquí, allá no es un estudio, aparentemente no es un estudio fácil, ¿no? Porque está combinando dos diseños, dice. Un estudio de caso y control combinado con, puede ser que haya iniciado con la parte del caso y control y después han debido continuar, me imagino, con un estudio combinado, digo, un ensayo clínico, ¿no? 80 pacientes con acné y 80 pacientes, bueno, estos son los casos y los controles, ¿no? En relación uno a uno. Han medido esto, ¿no? Han medido estos niveles de esta vitamina D y se han tomado datos demográficos, ¿no? Dice, los pacientes con deficiencia de vitamina D fueron tratados con colecalciferol, y ahí está la dosis por día, por 2 meses. Entonces es así, ¿no? Han hecho primero un estudio de casos y controles y después le han hecho continuar un ensayo clínico. ¿Por qué? Porque ha habido una intervención, ¿no? A ver, vamos a ver. Entonces, aquí la variable de respuesta es la que define los grupos, ¿no? Cuáles son casos y cuáles son controles. Entonces, aquí hay el acné, digamos, ¿no? Hay 80 pacientes con acné, entonces los casos son con acné, los controles son sin acné, o sea, la variable de respuesta es acné. La exposición es el nivel de la vitamina D. ¿Bien? Entonces, a ver, vamos a ver los resultados. Dice, aquí están los porcentajes, ¿no? De la exposición en el grupo de casos. Por ejemplo, la exposición, o sea que la deficiencia de la vitamina D ha estado presente en el 49% de los que tenían acné y el 22% de los que no tenían acné. Entonces, es una diferencia importante, ¿no? Mire. O sea, realmente los que tenían acné tenían o sea, bajos niveles de esta vitamina. Dice, el nivel de esta vitamina estuvo asociada inversamente con la severidad del acné. Y una significancia negativa. Bueno, ellos han hecho una correlación primero, ¿no? Y después han seguido con un ensayo, dice, ¿no? Donde ya les han dado tratamiento. Pero aquí, miren, han hecho una correlación. No han utilizado un OR o algo así, ¿no? Las limitaciones, bueno, la cantidad de los pacientes. Ya, entonces, tiene limitaciones, ¿no? Tiene limitaciones, y este está considerado como ensayo clínico aleatorizado aquí, ¿no? Pero aquí no dice que los han aleatorizado. A ver, vamos a ver en el artículo como tal, este es de PLOS ONE, porque, bueno, los ensayos clínicos buenos tienen que ser aleatorizados, ¿no? A ver, vamos a ver aquí, está en, a ver, vamos a ver si lo podemos bajar en PDF, que es más cómodo. Entonces ahí debe estar, aquí está. Bueno, y el título también dice, ¿no? Estudio de caso control combinado. Primera vez que veo un estudio así combinado, ¿no? Y, o sea, entre un observacional y un experimental. Ahí está, bueno, aquí está justita miren, es bien igualita a la que acabamos de descargar, que ya la he cerrado, ¿no? Para poder mostrar en este esquema cómo cómo se han incorporado los pacientes de 39. Esta es en la parte del ensayo clínico, ¿no? Entonces, estos deben ser los casos, me imagino, ¿no? Los que han tenido la deficiencia, y a ellos los han aleatorizado, 20 y X19, no han tenido pérdidas, y han analizado al final aquí los 20 y X19. Y aquí nos dice, ¿no? Un diagrama de flujo del ensayo clínico de las guías consort. Ya. Análisis estadístico, han hecho con el SPSS, con chi cuadrado. Miren, aquí hay más información. Y también correlación. Es que la vitamina D es cuantitativa.
Entonces, si no han sacado promedios, miren, ¿cómo podemos analizar una cuantitativa? Lo básico, lo que siempre hacemos, les he dicho, es promedio, desviación estándar, ¿no? Pero en este caso han calculado correlaciones. La correlación es para comparar dos variables cuantitativas. Mientras más sube esta otra, ¿no? Mientras más sube esta va a disminuir. Entonces, han visto ellos justamente esta relación inversa, ¿no? Entonces, mientras más sube la vitamina D, menos ocurren los casos de acné. Entonces, eso es lo que ellos han encontrado. Miren, han hecho también esta prueba de Wilcoxon, es una prueba de signos que es dentro de la estadística no paramétrica. ¿Por qué? Porque sus muestritas son pequeñas, ¿no? Son 20 y el otro grupo 19. Entonces, por eso han utilizado, tal vez por eso también han hecho, no han calculado riesgos relativos, porque en un ensayo clínico tiene que haber pues riesgos relativos, o puede haber diferencia de promedios, o puede haber reducción del riesgo relativo, o reducción atribuible al riesgo, o número necesario a tratar, ¿se acuerdan? Eso estaba en la presentación, y esos son los que generalmente hay en ensayos clínicos. Pero aquí han hecho otras pruebas. Esta de Wilcoxon es una prueba no paramétrica. Otra que han hecho no paramétrica es esta Kruskal-Wallis, que también es como la prueba de comparación de promedios, pero como son muestritas chiquititas, no se cumple el supuesto de normalidad. Ustedes recuerden, ¿no? La campana de Gauss que hemos llevado en pregrado. Esa es una curva teórica, ¿no? De la distribución normal, donde coinciden o sea, promedio, mediana y moda, estos que son de tendencia central, en un punto, ¿ya? Entonces tiene características esta curva. Entonces, cuando nuestras variables cuantitativas cumplen esta distribución normal, podemos utilizar pruebas paramétricas. Si no cumplen, utilizamos pruebas no paramétricas. Entonces, en este caso, han comparado varios grupos y en vez de comparar promedios, han comparado medianas. Las medianas son más robustas, no se hacen jalar pues con los extremos. En cambio, el promedio se hace jalar con los valores extremos, ¿no? Entonces, justamente por esta propiedad es que se pueden basar muchas otras pruebas estadísticas, ¿no? Después han hecho una prueba de la Udeman-Whitney también, ¿ya? Esta es para 2 muestras, esta es para K muestras, o sea, más muestras, ¿no? Entonces, y también han hecho, aquí arriba decía, ¿no? Correlaciones. Entonces, este análisis puede ser porque ha sido una muestra pequeñita. Miren, para un ensayo clínico, se hace un cálculo de tamaño muestral. Es lo básico, es lo mínimo que necesitas para demostrar una diferencia. En este caso, el estudio ha iniciado con otro estudio donde solo teníamos a disponibilidad esta cantidad de pacientes. Entonces, la limitación más grande que tiene esto es el tamaño de muestra. Y lo dicen, ¿no? No sé en qué lugar decía, creo que en el resumen, ¿no? Decía el tamaño de muestra. Pese a eso, esto nos da una pauta, ¿no? De que, o sea, la diferencia es grande habría que volver a hacer este estudio, buscar más información, cuando las diferencias son así groseras, como hemos visto, de 48% a 20%, creo que era. Entonces, generalmente se necesitan menos muestra para hacer un estudio que identifique, que confirme, diremos, esa diferencia. Entonces, este es el caso, me parece. Aquí está cuando era casos y controles, miren. Aquí están los que tenían acné, los que no tenían acné, y estas son las variables de exposición: edad, sexo, índice de masa corporal, el que fumen, el que usen esta crema para el sol, debe ser, ¿no? Y esta sería la principal, ¿no? Que es la vitamina D en suero, y de acuerdo a esto han dicotomizado la deficiencia de vitamina D.
¿no? Entonces, esta es la que ha salido, a ver, un valor P nos ha salido aquí, porque esta es la única, aparentemente ha salido significativa. A ver, sí, miren, todas son no significativas, todas son grandes, ¿no? Son mucho mayores que 0,05. Esta es la única que ha salido significativa, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, ya han hecho correr el ensayo clínico. Ya interesante. Entonces, al final, debe haber aprovecharemos para ver sus correlaciones. Debe haber un gráfico de correlación. Ah, ¿no? Tampoco. Ah, aquí está, ¿no? Entonces, miren, este es un que es o sea, una nube de puntos, diremos. Entonces, aquí está, dice, pero aquí está, esto me parece que es la vitamina, ¿no? Estas son el número de las lesiones, debe ser, ¿no? Se han contado las lesiones, me imagino que, o sea, tiene que ser una cuantitativa. Entonces, acné sí, acné no, no está muy fácil, ¿no? Pero para volverla cuantitativa, parece que han hecho el conteo, ¿no? De las lesiones inflamatorias, ¿no? Aquí, Sí han con medido esto. la severidad de las lesiones en relación a una escala de los grados por cuántas lesiones inflamatorias tenía. De acné. Ah, ya, ¿no? Está listo. Miren, incluso cada figura tiene su DOI aquí. Eso, a ver, esta es toda una figura, ¿no? Este DOI debería ser solo como un número generalmente único, como un carnet, ¿no? De un artículo que se puede poner a una figura, a una tabla, a una imagen, pero como tiene un costo, generalmente se maneja más para artículo. Pero aquí debe haber plata, ¿no? Porque hasta sus figuras tienen su DOI. Ya. Entonces, miren, se puede entender. Aquí está el conteo, sí, de las lesiones inflamatorias de la vitamina versus placebo. Ya, esa es su variable de respuesta cuando han hecho su ensayo clínico. En el ensayo clínico es como una cohorte, ¿no? Pero siempre va a ser prospectiva. No existen ensayos clínicos o experimentos retrospectivos. Entonces, al hacer para adelante, la intervención, porque ya no se llama exposición, sino la intervención ha sido la vitamina D. Ha habido un grupo con la intervención y un grupo sin la intervención. Entonces, el sin la intervención era con placebo, por lo que veo aquí. Y la variable de respuesta era el conteo de la lesión inflamatoria. Ya, interesante. Ya, entonces vamos a ver cómo te ha ido. A ver, la variable de exposición. Ahora hablando del estudio de caso control aquí, ¿no? Entonces sería el déficit de vitamina y o sea, aquí ya te has mareado, ¿no? Porque mira, aquí hay dos estudios. Entonces, en ambos hay que discriminar cuál es la de exposición, bueno, o la de intervención en la otra, y la de respuesta. Entonces, son como dos etapas, diremos. En la primera etapa, que ha sido caso y control, que sería esta, la variable de exposición ha sido bueno, en realidad han sido hartas, ¿no? Hemos visto una tabla donde estaba edad, estaba si ha usado bloqueador solar, y ahí entre ellas estaba como cuantitativa, ¿no? La cantidad en el suero de vitamina D, y también como cualitativa la misma que era si tenía deficiencia de vitamina D. Entonces, todas esas eran las de exposición, y la de respuesta era acné, ¿ya? Eso sería en el caso y control. En la otra etapa, que es ensayo clínico, ay, perdón. En la otra etapa, que era ensayo clínico, otro planteamiento, ¿no? Ya es una exposición, y la exposición ha sido la suplementación. Esta ha sido la exposición cuando ya era ensayo clínico. Y no se llama exposición, sino va a ser intervención, ¿no? Y la de respuesta, bueno, ellos han contado, han hecho el conteo de las lesiones inflamatorias. Eso sería un indicador de severidad del acné.
¿no? Entonces, tú has hecho aquí la del ensayo clínico, ¿no? Pero en realidad lo que estábamos haciendo el ejercicio es para el caso control. Y entonces igual me parece muy bien el haber, es un reto, miren, no es fácil, han visto, los artículos no son pues como uno se imagina, como el de Julio, o sea, no siempre son así, donde las cosas están bien claras, ¿no? Entonces, yo sé que no has identificado de forma correcta, pero me parece muy bien que hayas utilizado un artículo que no es muy fácil para el análisis, ¿no? Listo. Ahora sí. Gracias, doctor. Sí me ha creado confusión lo del ensayo clínico, ¿verdad? Sí, listo. Es algo nuevo, ¿no? Primera vez que he visto una combinación así. Ahora finalmente vamos a ver rápidamente las preguntas de la evaluación para que no se vayan con la duda, porque tenemos que cerrar prácticamente esto de la semana 2 y a mañana vamos a ver más de lo que nos toca la semana 3. Miren, rápido está pasando el tiempo. Entonces, para consolidar esto de la semana 2, terminaremos viendo la evaluación. Esto ustedes pueden ver, inmediatamente les sale el puntaje, ¿no? Y ya sé que varios ya saben eh, sus resultados, sus calificaciones. Me falta calificar todavía de los foros, ¿no? Tengo solo el primer foro calificado y están parcial nomás los otros. A ver, miren, por lo que veo a todos les ha ido bien. Entonces, a ver, aquí hay alguien, Grace, ¿no? 8, pero todos los demás, aquí hay un 6, ¿no? Alejandra, la mayoría les ha ido mejor que en la primera evaluación. A ver, voy a abrir este para ver todas las respuestas correctas. Creo que es de Consuelo Larico. Miren, dicen, los controles pueden ser uno por cada caso o más, ¿no? Generalmente no más de 4. Esto es verdadero. Generalmente hacemos una relación de 1 a 1, significa que por cada caso hay un control. Los que pueden ser tal vez también en frecuencia con más frecuencia de uso son también los 2 a 1, o sea, 2 controles por cada caso. Entonces, esos son como los más comunes, ¿no? Entonces, raro van a ver que haya 3 a 1 o 4 a 1, pero el límite es 4 a 1. ¿Por qué? Porque se dice que si ustedes utilizan 5 a 1, 6 a 1 o una relación de 10 a 1, sale la misma información que si hubieran usado 4 a 1. ¿Ya? Entonces, ese es el límite. ¿Ya? Está bien, es verdadero. Después dice, cuando el dato depende de lo que el paciente recuerda, ¿no? Como les decía, es uno de los sesgos más frecuentes, por el hecho de tener conocimiento de su enfermedad y haber prestado atención a ella, es probable que los casos recuerden con mayor facilidad o hagan más esfuerzo por recordar el antecedente de exposición que los controles. Si yo tengo pacientes con cáncer de pulmón y les pregunto, ¿usted fuma? El que se va a acordar más va a ser obviamente el caso, ¿no? Porque seguramente ya lo ha asociado con su cáncer de pulmón y ya va a decir, sí, yo fumaba 3 cigarrillos y después he fumado 6 y después 2 cajetillas, ¿no? En cambio, el otro, que es control, que no tiene la enfermedad, no va a tomar tanta atención en esta información, o sea, no va a hacer tanto esfuerzo incluso en recordar cómo era su hábito de fumar. Entonces, ese es el sesgo del recuerdo. Ya después tenemos el 3 que dice, este diseño corresponde a la forma tradicional y más frecuente de un estudio de casos y controles. Se reclutaron casos ya existentes o nuevos, pueden ser también casos incidentes, ¿no? Conformado un grupo control a partir de la misma base o cohorte hipotética, puede ser hospitalario o poblacional, corresponde a, entonces esto está así tal cual, textual del documento de la lectura, y es un estudio de casos y controles basado en casos.
¿no? Entonces, miren, ellos han diferenciado estas variedades de tipos de estudios de casos y controles. También hay el estudio de casos cruzados, caso a caso, o autocontrolados, ¿no? Donde en un momento ellos, cuando no tienen, digamos, la variable de exposición, pueden ser considerados como que no tienen la exposición, ¿no? Y una vez que tienen la exposición, entonces ya son casos que tienen la exposición. Entonces puedo yo armar también este tipo de estudio. También tenemos este, que es el estudio de casos y controles anidado en una cohorte. Esto, imaginen una cohorte de 6 años, ¿ya? Y resulta, ¿cómo es la cohorte? Habíamos dicho, yo tengo una exposición y un grupo no expuesto y los voy siguiendo en el tiempo y voy buscando la variable de respuesta, ¿no? Entonces, resulta que a la mitad de mi estudio, a los 3 años, me doy cuenta que ya tengo suficientes personas que tienen la variable de respuesta en el grupo con la exposición y suficientes personas que tienen la variable de respuesta en el grupo sin la exposición. Entonces, puedo detener el estudio y a tener un resultado previo, diremos, a los 3 años, sin necesidad de haber terminado los 6 años. Entonces, ¿qué he hecho ahí? He armado un estudio de casos y controles, ¿no ve? Que su principal, digamos, la variable principal es la de respuesta, ¿no ve? He armado un estudio de casos y controles en el medio de una cohorte. Entonces, ese es el estudio de casos y controles anidados en una cohorte, ¿no? Y aquí, este es, yo creo, el más infrecuente, incluso en el texto les dice, vea la parte 2, creo, ¿no? En esta, la descripción de estos, son los estudios de casos cohorte, ¿no? Donde están combinando también un seguimiento posterior. Entonces, así como hemos visto, es como lo inverso a este que es un caso control anidado en una cohorte, ¿no? Entonces, ahí tendríamos las variedades y justamente esto textual corresponde a este primero, ¿ya? Después tenemos la 4 que dice, este sesgo se asocia a una ausencia de comparabilidad, ¿no? O falta de similitud entre los estudiados, es decir, los casos y los controles difieren en sus características basales, medidas o no medidas, ¿no? Entonces, ese es el sesgo de selección. Aquí les he puesto varios sesgos, están también en su documento de lectura, ¿no? Entonces, este error, digamos, que estoy mencionando acá, se supone que tienen que ser comparables, tienen que ser, no son iguales, ¿no? Los casos y los controles, porque obviamente los casos tienen la enfermedad, pero tienen que ser comparables. Tampoco esto muchos piensan que sí o sí tengo que hacer aparejado, ¿no? Todos más o menos de la misma edad, del mismo sexo, no. En realidad, el estudio de casos y controles que más se hace es el que es no aparejado. Cuando yo quiero eliminar variables del análisis, los hago aparejados. Si incorporo así por parejitas de edad, de sexo, significa que no me interesa medir sexo ni edad en mi análisis y me permito hacer para eliminarlos, ¿no? Yo sé que estos no tienen ningún efecto en esta enfermedad, entonces lo hago aparejado, ¿no? Entonces, generalmente esto es muy infrecuente, ¿ya? Hacer así aparejado. Así que lo máximo que yo tengo que buscar para un estudio de caso y control es que sean lo más parecidos posibles, si mejor, si son de la misma base poblacional, ¿no? O sea, si estoy hablando de un hospital, todos en el mismo momento del hospital. Si es que hubieran estado, digamos, expuestos, si están expuestos a un hospital, están expuestos a las mismas cosas, ¿no? De repente un nivel de estrés por el simple hecho de estar internados. O sea, podemos tener cosas similares. Entonces, es cuando yo no cuido esto y son realmente muy diferentes, ¿no? Los grupos, entonces he hecho una mala selección, ¿no? De la población. Y ese es el sesgo de selección. Y finalmente, la 5 dice, una característica fundamental de un estudio de casos y controles es que los sujetos son seleccionados según el desenlace, ¿no? Y esa es la clave,
para poder diferenciar estudios de casos y controles y cohortes. La que manda en estudio de casos y controles es la variable de respuesta, la variable desenlace, la variable resultado, la variable dependiente, que son sinónimos, ¿no? Esa define quiénes son casos y quiénes son controles, ¿no? En cambio, cuando hablamos de cohortes, la que manda es la variable de exposición, acuérdense, ¿no? Esta cosa sencilla que acabo de decirles es muy importante. Cuando yo tengo algunos tesistas tengo uno que ha hecho un estudio de casos y controles, ha pasado por la aprobación de varios niveles, pero resulta que cuando me designan como tutora, está al revés, ¿no? Yo digo, tú has hecho la identificación al revés, está como la exposición definiendo los grupos, ¿no? Entonces no es correcto. Y por este motivo él no puede defender y tiene que rehacer prácticamente su trabajo, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Miren, parece algo fácil de recordar, no sé, obvio en este momento, pero acuérdense de mí cuando quieran hacer este tipo de estudios para que esto pueda salir con éxito, ¿no? Y esta simple diferenciación eh, marca la diferencia, ¿no? Ya, listo. Y tenía, creo, no, eso sería todo, ¿no? Ya no tengo más actividades aquí. En el otro les he hecho calcular 1R, ¿no? Ahora que me acuerdo, pero no es en esta semana. Esto después para el miércoles, si no me equivoco, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Y aquí tengo entonces, ya hemos revisado el foro, la tarea y el cuestionario. También están las grabaciones de la anterior semana, ¿no? La verdad he demorado también por el feriado, que recién el martes se los he subido, ¿ya? Pero ya están las sesiones. Igual de esta sesión, yo creo que mañana se los voy a subir, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro contenido. Y ahora sí, si no tienen preguntas sobre lo anterior, ya vamos a introducirnos en estos minutitos a lo que nos corresponde para esta semana, ¿no? Que sería el área de tratamiento, diagnóstico y las revisiones sistemáticas. ¿Alguna pregunta? Miren, para mañana no se olviden, ya está su foro, ¿no? Y también está, la tarea solo es el cálculo de un OR, ¿no? Bueno, aquí el OR en realidad es más del área de pronóstico y esa, ¿no? Entonces aquí, que ya me queda emocionada con el, con el cálculo de los casos y controles. Entonces, lo vamos a hacer y en base a este pequeño ejercicio les voy a dar otros planteamientos para que ustedes calculen lo manualmente, ¿ya? Riesgos relativos, o van a ver que no es difícil, ¿no? Que es la clave acomodar bien en la tabla de 2×2. Y después de haber sufrido, vamos a hacer de forma automática, ¿no? Y lo mismo con los que son de diagnóstico. En diagnóstico tenemos varias fórmulas que son sencillas, ¿no? Pero que cuando acomodo mal mi tabla de 2×2 sale errado. Primero vamos a sufrir haciendo manualmente. Les voy a dar algunos planteamientos para calcular y después vamos a ver la forma automática, ¿no? Donde con un clic ya les calcula hasta los intervalos de confianza al 95%. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ver mañana. Hasta aquí, ¿alguna pregunta más? ¿O alguien quiere hacer revisar algo o se les ha quedado algo pendiente? Ya, entonces, bueno, nos faltan 15 minutos. Yo creo que mañana podemos comenzar esto sin ningún problema. Entonces, si no tienen más preguntas, hasta aquí hemos llegado hoy día. La asistencia, la existencia. A ver, denme unos minutitos. Ahora no está activada mi...
mi opción de la asistencia automática. Ya no está activada. Entonces, aquí, por aquí. Ya, denme un minutito para terminar. Aquí lo voy a registrar. A ver, aquí. Ya está hasta Valle. No, Grace, perdón. Después tengo Janet. Lourdes. Hasta Rey, ¿no? Que ha sido el primero en llegar a la sesión. Y Yumar. Yumar, que creo que no ha estado presente en la sesión. ¿Está Yumar? Hola, doctora, Listo. buenas noches. Sí. No, buenas noches. No decía Omar, sino Yumar, Nelly, Laura. Perdón, doctor. Pero qué bien que estás atento. Listo. Entonces, hasta ahí llegaremos hoy día. Mañana continuamos. Que pasen muy buena noche y nos vemos mañana. Mañana. Hasta mañana, doctora. Gracias, doctora. Mañana, doctora, hasta mañana, colegas.